Bienvenidos a Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá. El pasado 31 de marzo falleció el doctor Carlos Gaviria Díaz, quien fuera entre 1993 y 2001 magistrado de la Corte Constitucional, llegando a ser presidente de esta en 1996. Fue docente, senador y candidato por el Polo Democrático Alternativo a la presidencia de la República en 2006, obteniendo la votación más alta de la izquierda en la historia colombiana. Hoy, en Elementos de Juicio, rendimos un sentido homenaje a uno de los más reconocidos juristas del país. Elementos de Juicio, el canal Zoom y la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum rinden homenaje a Carlos Gaviria Díaz. El doctor Gaviria fue magistrado de la Corte Constitucional durante 8 años, fue su presidente, alguien que desde la Corte, independientemente de cuál fuera la tendencia de sus fallos, trazó unas líneas de comportamiento. Fijó unos principios, que son los principios que la Constitución contempla. Practicó unos valores. El doctor Carlos Gaviria dictó providencias que señalaron un camino. Por ejemplo, aquella del año 1994, mediante la cual se despenalizó el consumo de la dosis personal de estupefacientes, o la de 1997, en cuya virtud consagró como causal de justificación respecto al delito de homicidio, el homicidio pietístico, es decir, el homicidio que comete alguien respecto de quien padece unos enormes dolores y que quiere morir con dignidad. Fueron sus sentencias, las grandes sentencias de la Corte Constitucional. Algunos no compartimos esas sentencias. Las expresiones de los magistrados que no estuvimos de acuerdo con decisiones del doctor Gaviria siempre se fundamentaron en elementos y razones de carácter jurídico, en el orden constitucional. Y tan valioso fue su aporte como el aporte de quienes no estuvieron de acuerdo. Pero se ventilaban las diferencias en el plano jurídico. Había razonamientos en un sentido y en el otro. Había ideas, criterios, conceptos. Nunca las discrepancias en la Corte Constitucional, de la cual hizo parte Carlos Gaviria, fueron discrepancias en el terreno personal. Y muere Carlos Gaviria, precisamente en el momento en que la Administración de Justicia, y particularmente la Corte Constitucional, pasan por el peor momento, con un gran desprestigio, en una situación de verdadera crisis que no termina después de tantos días, desde que a comienzos de marzo se denunció a uno de los magistrados de la Corte, en ese momento presidente de la corporación, por haber incurrido, quizá no sabemos, en un delito. No lo sabemos, porque hay que partir de la presunción de inocencia, pero la institución ha sido afectada. Y necesariamente surge la figura de Carlos Gaviria y la de los magistrados que en ese momento hacían parte de la Corte entre 1993 y 2001, como la corrección, como la honestidad, como la claridad, como la temperatura en el nivel de lo jurídico. Hoy, infortunadamente, las cosas no son iguales. Y precisamente la muerte de Carlos Gaviria viene a ser un motivo de reflexión, de análisis, y esperamos que así lo sea para los actuales magistrados de la Corte Constitucional y también para el país, para los estudiantes de Derecho, para los profesores, para el ciudadano común y corriente, que encontró en muchas de las sentencias que compartimos con el doctor Gaviria una respuesta para la defensa de sus derechos, para la defensa de la libertad, para la defensa de la paz,
para la defensa de los valores constitucionales. Escuchemos algunos de los testimonios que nos pueden mostrar quién era Carlos Gaviria Díaz y cuál fue su aporte al derecho colombiano. Carlos Gaviria Díaz nació en Sopetrán, Antioquia, el 8 de mayo de 1937. Era abogado de la Universidad de Antioquia, de la que se graduó en 1961, y tenía una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Fue juez promiscuo municipal de Río Negro y luego se convirtió en profesor de su alma mater, en donde llegó a ser decano de la Facultad de Derecho y vicerrector. En 1980 fue vicepresidente del Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia. Posteriormente, estuvo exiliado en Argentina y a su regreso fue magistrado y presidente de la Corte Constitucional entre 1993 y 2001. Luego, fue candidato a la presidencia de Colombia. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con este homenaje póstumo al doctor Carlos Gaviria Díaz. En la década de los 80, se desató una ola de violencia generalizada contra defensores de derechos humanos y dirigentes de izquierda, que llevó al asesinato de amigos y compañeros de Carlos Gaviria en la Comisión de Derechos Humanos de Antioquia, como Héctor Abad Gómez. Esto ocurrió en 1987, y este hecho llevó a Gaviria a exiliarse en Argentina. Los testigos de los hechos recuerdan que Carlos Gaviria tuvo el valor de pronunciar un discurso en el sepelio de Abad, pese a la inminencia de las amenazas de muerte contra él. Bueno, Carlos era profesor en la Universidad de Antioquia, como era mi papá, y los dos pertenecían a la Asociación de Profesores, es decir, al sindicato de profesores. Mi primer recuerdo es una huelga que hubo a principios de los años 70, y ellos durante esa huelga se reunían en mi casa. Carlos era una persona muy alegre, muy irónica, que hacía dar mucha risa, y al mismo tiempo muy inteligente y muy incisiva. Yo era un adolescente y asistía a ratos a esas reuniones de la Asociación de Profesores, y a partir de ahí, de los comentarios de mi papá, aprendí a apreciar su inteligencia, su agudeza y su manera siempre razonable y amorosa incluso de enfrentar incluso una huelga. Él era un profesor que usaba el método socrático del diálogo inteligente, de llevar a sus contradictores al absurdo para demostrarles que estaban equivocados. Y eso fue desde el primer momento en que lo conocí algo muy valioso para mí. El médico Héctor Abad Gómez y Carlos Gaviria fueron dos grandes amigos y defensores de los derechos humanos en Antioquia. Cuando asesinan a Héctor Abad Gómez, Gaviria debe salir al exilio. Sin embargo, esta amistad trascendió y el reconocido escritor Héctor Abad Faciolince, hijo del abatido Abad Gómez, se convierte en uno de los amigos más entrañables del ex magistrado. Sí, pues yo las veces que Carlos se presentó a elecciones populares, es decir, cuando fue senador y cuando se presentó a la presidencia de la República, voté por él, a pesar de que yo no soy del Polo, porque en él confiaba plenamente. Pero nuestra amistad era una amistad, yo diría que de alguna manera él me adoptó después del asesinato de mi papá y me dio su amparo, su solidaridad, su consejo y su ayuda. Entonces era una relación de amistad muy intensa y muy cariñosa. Él me sostuvo en los momentos en que yo dudaba mucho de mi carrera literaria. Él me indicó lecturas para mí fundamentales. Con él tuve conversaciones sobre la vida íntima y sobre la vida literaria que para mí fueron muy importantes. Y además él era mi lector previo de todos los libros que escribí, desde el primero, Malos Pensamientos, que él tuvo la bondad de hacerme publicar en la editorial de la Universidad de Antioquia a principios de los años 90. Era una amistad entonces íntima, como tienen que ser las amistades, porque si no son otra cosa, pero era también una amistad literaria, de lecturas compartidas y de conversación.
En su periodo como magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria se caracterizó por ser un referente de la línea progresista, con sentencias tan controvertidas como la de la despenalización de la dosis personal o la eutanasia. Luego de su paso por la Corte, inició una carrera política, siendo elegido como senador por el Frente Social y Político, un movimiento que agrupaba a varios sectores de izquierda, como el Partido Comunista, la Unión Patriótica y grupos sindicales, liderados por la Central Unitaria de Trabajadores, obteniendo la quinta votación más alta en esas elecciones. Como congresista, se destacó por su oposición radical a la reelección presidencial y al gobierno del momento, encabezado por Álvaro Uribe Vélez. Y en 2006 fue candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, y aunque en esos comicios Uribe fue reelegido, la votación a favor de Gaviria fue la más alta en la historia de la izquierda colombiana. Yo no tengo duda de que Carlos hubiera gobernado con plena honestidad. Lo que sí sé es que ser político con convicciones es muy difícil, porque la política es el arte de las transacciones más que de las convicciones. Entonces yo creo que hubiera sido muy difícil para Carlos poder gobernar, porque él jamás hubiera transigido ante nada. Pero bueno, eso no lo podemos saber. Ha habido gobernantes tan malos que yo creo que incluso en cierta intransigencia Carlos hubiera sido un presidente tolerante y muy bueno, y habría sabido asesorarse para que la economía colombiana estuviera bien. Él era del Polo, pero por ejemplo no era un chavista, nunca fue un chavista, ni fue un castrista. Él era un hombre que era muy liberal, pero no encontraba que el Partido Liberal colombiano fuera liberal, que parecía un partido tremendamente retrógrado. Entonces por eso él se fue hacia la izquierda del Polo, y fue el que logró aglutinar muchas tendencias de la izquierda, gracias a que nadie podía dudar de su honradez, de su ética, de su palabra. Y entonces pues por eso hubo ese momento más o menos luminoso en que la izquierda pudo sacar tantos votos, gracias a lo respetable que era la figura de Carlos. En el sepelio de Héctor Abad Gómez, Carlos Gaviria tuvo el valor de dar un discurso conmovedor, inteligente y oportuno, arriesgando incluso su propia vida. Bueno, mi papá y Carlos Gaviria pertenecían al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia. El día que mataron a mi papá, Carlos iba a estar en el mismo sitio en que mataron a Leonardo Betancur y a Héctor Abad Gómez. Él, una cita odontológica le retrasó la cita con la muerte, afortunadamente. Y cuando él llegó al sitio, yo, mi mamá, mi hermana y yo estábamos ahí con el cadáver ensangrentado de mi papá. Carlos llegó como un loco, desesperado, y yo le dije que por favor se fuera ya mismo del país, porque si no lo iban a matar a él también. Al otro día, sin embargo, en el cementerio, Carlos se presentó y con manos muy temblorosas, pero con la voz muy firme, leyó un discurso hermosísimo a la memoria de mi papá. Y después, ese mismo día o al día siguiente, salió al exilio a Argentina. Eso le salvó la vida. Eso permitió que pudiera seguir teniendo su increíble labor docente en la Universidad de Antioquia, y le permitió llegar también a la Corte Constitucional, donde hizo sentencias que yo creo que son históricas para la jurisprudencia colombiana. Afortunadamente no lo mataron. Es un milagro que Carlos haya podido morirse en la cama rodeado de su mujer y de sus hijos, como quería don Jorge Manrique. Y gracias a que pudo sobrevivir casi 30 años más a esa masacre de profesores que se daba en la Universidad de Antioquia, gracias a eso él pudo ser una conciencia inspiradora y tolerante para este país tan duro, tan violento y tan intolerante. Una voz de no violencia y de sensatez, de ética y de valores humanos, en un país que tantas veces es oscuro y violento e intolerante. Bueno, para mí fue tener un soporte que yo necesitaba. Fue poder madurar y no caer en la locura y en la desesperanza. Tener un amigo es una cosa rara y escasa.
La amistad entre Gaviria y Abad Gómez fue trascendental para el movimiento por la defensa de los derechos humanos en Colombia y en Antioquia. Bueno, ellos fueron primero pues aliados en el sindicato, aliados en ideas de libertad de cátedra, de justicia, de que los estudiantes más pobres pudieran superarse y salir adelante con una universidad pública que los apoyara. Luego, en su lucha por los derechos humanos, trabajaron juntos porque no hubiera muertos por ideas, porque no hubiera torturas, porque no hubiera desaparecidos, porque no hubiera secuestros, porque no hubiera masacres. Hicieron como una simbiosis de profundo contenido ético y después del asesinato de mi papá, Carlos pudo mantener vivas esas ideas. Otras personas en el comité que lo siguieron, por ejemplo Luis Fernando Vélez, que era íntimo amigo de Carlos también, discípulo suyo en la Facultad de Derecho, siguió la bandera, recogió la bandera de los derechos humanos cuando mataron a mi papá y Carlos se fue al exilio, y ese mismo año 87 también lo mataron. Y lo mismo ocurrió con el sucesor de Luis Fernando Vélez. Entonces por eso yo pienso que fue casi un milagro la supervivencia de Carlos, y por eso cuando yo le dediqué a él y a Alberto Aguirre los videos que seremos, los llamé a los dos sobrevivientes de la época más oscura de la historia de Colombia. Bueno, para mí el legado que dejó Carlos Gaviria es luchar por los ideales que uno tiene. Él fue de izquierda, y a pesar de que algún día tuvo que irse de Medellín por las amenazas de los paramilitares, él siguió luchando y volvió a Colombia. Su carrera fue muy amplia y fue una de las personas pues estudiadas que de verdad lideró a Colombia en el sentido de la izquierda, y más cuando se postuló para la presidencia. Siga con nosotros después de esta pequeña pausa. Rodolfo Arango Rivadeneira, abogado, profesor universitario y columnista, fue uno de sus grandes amigos. Así recuerda a Carlos Gaviria. Bueno, gracias. Lo primero que habría que puntualizar es que yo conozco a Carlos Gaviria Díaz en el año 93, cuando él ingresa como magistrado a la Corte Constitucional. Él venía de 35 años de la Universidad de Antioquia como profesor de Derecho, y yo no lo conocía anteriormente. Entonces era alguien que por referencia sabía yo, era un jurista formado bajo la anterior Constitución y que había expresado críticamente sus opiniones en contra de la nueva Constitución. Sin embargo, el primer contacto fue un contacto a través de amigos que lo conocían, y tenía un renombre como gran jurista y como gran teórico del derecho, que era el campo que a mí me interesaba. Entonces, cuando yo trajo conocimiento con él, yo no trabajé directamente con él, sino que hubo contacto en la institución donde yo también era magistrado auxiliar con otro magistrado. Hubo una simpatía desde el inicio por afinidad en nuestros intereses conceptuales y teóricos. Y empezó una emulación muy sana, mutua, en el sentido de cuestionar los fundamentos teóricos del otro. Él defendía un gran teórico del derecho, Herbert Hart, que es en últimas un positivista moderado, y yo defendía más la tesis contraria, basado en Dworkin, un gran filósofo del derecho contemporáneo norteamericano, que defendía la tesis contraria, antipositivista. Y entonces hubo ya una polaridad y siempre juego de quién en últimas estaba equivocado teóricamente frente al derecho. Y lo que vi rápidamente es que, pese a que la formación de Carlos Gaviria era muy clásica en las fuentes del derecho, su capacidad de aprender y de abrirse a una nueva conceptualización fue admirable. Él dio un vuelco radical en los primeros años
y de pasar de una persona que poco manejaba principios como el de razonabilidad, proporcionalidad, pasó a ser un gran conocedor de esos principios y a tomarlos claramente en cuenta en la manera de resolver los fallos, sobre todo de tutela, ¿no? Y en ese sentido lo que me di cuenta es que Carlos Gaviria, pese a una formación clásica muy sólida en el derecho, lo que tenía era una enorme capacidad de amoldarse y de ser maleable a el conocimiento y el aprendizaje de las nuevas tendencias del derecho, hasta el punto que años después se convirtió en uno de los grandes adalides del constitucionalismo latinoamericano, que es de vanguardias. Entonces eso muestra un poco el carácter que tenía Carlos. En cuanto a lo político, pues ya fue el salto posterior. Una vez entra al Senado y lo convencen de que sea candidato a la presidencia por el Frente Social y Político, y ahí ya nuestra amistad era muy estrecha. Yo había ido a Alemania 5 años a hacer un doctorado, nos habíamos alejado. Allá, a través de una carta, le confesé que cada vez más estaba más cerca su postura teórica de un positivismo moderado, y él después me lo recordaba repetidamente, de cómo yo había finalmente dejado de lado mi atracción por Dworkin y había ido hacia el lugar acertado, correcto, que sería la postura que él defendía inicialmente, pero era más en plan de juerga, en plan de chiste, porque él siempre fue ante todo respetuoso de las posiciones ajenas. Al final, en los últimos años, teníamos interés en discutir el último libro de Dworkin conjuntamente, Justicia para Erizos, que él lo adquirió y yo lo venía leyendo, y veníamos planeando discutir algo sobre ese libro, cosa que lamentablemente no alcanzamos. Y ya en la vida política él me arrastró hacia esas convicciones de izquierda, izquierda democrática. Éramos y somos unos convencidos de que solo a través de la educación para la democracia podemos lograr la paz. De hecho, ambos fundamos, junto con unos amigos, con la esposa del doctor Gaviria, con el hijo y con otros amigos muy cercanos, una fundación para la democracia y la paz, que se llama Demopaz. Y Carlos Gaviria financió esa fundación durante mucho tiempo. Por ejemplo, en la Biblioteca Piloto de Medellín, todos los jueves últimos de cada mes se celebraba una conferencia pública de entrada libre sobre grandes temas de política, de democracia, de derechos, de libertades, y Carlos Gaviria financiaba íntegramente los viajes y la estadía de los profesores con su propio bolsillo, porque Demopaz fue una idea muy bella, pero que nunca fructificó como una gran fundación. Siempre nos burlábamos de que como grandes teóricos intelectuales podríamos ser muy buenos, pero que como empresarios éramos pésimos, y no podríamos lograr recursos para que esa fundación para la democracia y la paz fructificara. Y ya las elecciones propiamente dichas fueron una experiencia inigualable, en el sentido de que el discurso de Carlos, como una opción a esa visión de derechas y militarista y autoritaria que se impuso durante 8 años con el gobierno Uribe, pues era una luz de esperanza. Y Carlos en el 2006 logra esa votación tan apreciable en la izquierda, con unas banderas de realizar el Estado Social de Derecho, inclusivas, de alguna manera comprometidas con los excluidos, con un programa de inclusión social para hacer de la nuestra una sociedad más decente. Carlos siempre sostuvo la tesis de que la nuestra era una sociedad terriblemente desigual y que la democracia como tal era solo un proyecto, no una realidad, y que esa idea utópica de la democracia podría ser realizada si se tomaban los correctivos redistributivos necesarios para que todos
puedan tener dignidad y puedan participar efectivamente en la política. Y en ese sentido coincidíamos plenamente con el programa político y lo que nos llevó a, digamos, dentro del Polo Democrático Alternativo a plantear ese programa que tuvo gran acogida. El legado del doctor Carlos Gaviria Díaz se puede dividir en dos. El primero, político, donde logró la mayor votación de izquierda en el país en el año 2006. En el segundo, el jurídico, con sus tres grandes ponencias. La primera, la despenalización de la dosis mínima. La segunda, la despenalización de la eutanasia. Y la tercera, la penalización del incesto. Carlos era un idealista, pero un idealista que logró 2.600.000 votos. Entonces hay algo que no cuadra en ese escepticismo de aquellos que dicen que Carlos no habría logrado ser presidente porque era un hombre honesto. Claramente aceptábamos con Carlos que esa postura ideal de una política limpia, bien ejercida, sin compromisos, es sumamente difícil que triunfe y mucho más que de alguna manera subsista como política ante los posibles fracasos, porque sin financiación es muy difícil hacer política. Pero él perseveró y le devolvió la esperanza a muchos sectores del país. Nos deja el ejemplo y la seguridad de que en un país como Colombia puede haber personas excelsas en lo intelectual, en lo humano, en lo ético. Es una figura que debemos recordar, que debemos tratar de honrar, imitándolo. Alguien que jamás hubiera dejado comprar por intereses o por dinero. Alguien que defendía sus convicciones con ideas y no con armas ni con violencia. Alguien que aceptaba si estaba equivocado y alguien que trataba de convencer a los demás simplemente con la fuerza de la razón y de los argumentos y del entusiasmo. Un luchador por la justicia, pero desde la ética y desde la no violencia. Un luchador por la democracia, que hizo de Colombia un país un poco mejor. Si muchas personas son capaces de recoger su legado intelectual, yo creo que probablemente Colombia poco a poco podrá desarrollarse. Gracias por habernos acompañado y los esperamos en una próxima emisión de Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Sainum, Extensión Bogotá.